premios Guinness y muchos otros reconocimientos. Pilar Meré, sommelier, nos va a hablar de Jerez. ¿Le gusta el Jerez? La manzanilla y todo eso. Bueno, pues el sherry, el Jerez, de eso vamos a platicar en un momento. Y acompáñeme a ver al chef Rix. Bueno, el chef Iván del restaurante Rix allá en Ámsterdam es el del museo más importante de arte que hay en Holanda, en Ámsterdam pues, y hay un restaurante con estrellas Michelin y justamente con él vamos a platicar en el último viaje que hice a Holanda. Para mí. Le comentaba que platicaríamos acerca de las sectas. Bueno, pues mire, en un artículo muy bien investigado y escrito en el periódico El Universal, me llamó la atención toda la información que había acerca de las sectas, y vámonos al origen. En la historia hemos visto muchos testigos, o hemos sido testigos de cultos, doctrinas, sectas, en donde los líderes ejercen ese gran poder de convencimiento, seducción y convencen efectivamente a la gente que se integre a la secta. Muchas de ellas son bien peligrosas o muy peligrosas y han derivado en asesinatos o suicidios masivos. Vámonos a los años 70. El Templo del Pueblo, fundada por ese loco Jim Jones, pastor de una iglesia metodista en Indianápolis, con alrededor de 1,000 adeptos, seguidores o fanáticos. Él se jactaba de ser admirador de Jesucristo y de Lenin y pasó muchos años buscando juntar dinero para su propia iglesia. Él decía que tendría el poder de cambiar al mundo y se había transformado ya en paranoia, veía enemigos por todas partes, eso pues ya lo hemos visto, ¿no? Le suena común, le recuerda algo que hay enemigos y antagónicos en todas partes. Bueno, llegó a afirmar en 1967 que había una hecatombe nuclear que destituiría al planeta. Hágame favor, la locura. Esta paranoia hizo que se trasladara de California al paraíso socialista, así le llamaba él, de La Guaina, ubicada en América del Sur, y logró convencer a más o menos 900 personas que se trasladaran con él. Fundaron una aldea llamada Johnstown en un proyecto agrícola que supuestamente tenía el objetivo de financiar programas médicos y ayuda social a través de su iglesia. También ya lo he oído muchas veces. No fue lo prometido, obvio, sino que encontraron, cuando ya vino todos los suicidios, un campo de trabajo forzado, un campo de concentración, digamos, donde los integrantes tenían que criar animales, recolectar comida para el proyecto de este señor Jones, y había vigilancia extrema de guardias armados. ¿Se acuerda usted de la serie Lost? Que entran en una especie de granja y había unos malditos armados que golpeaban con las cachas de los rifles y de las pistolas y los encerraban en unas celdas o jaulas y ponían un ruido que decían que era el poderosísimo ser de otro mundo. Bueno, pues así esto. El caso es que en noviembre de 1978, justamente hace unos días, muchos años atrás, hubo un suicidio masivo de los seguidores de esta secta y del mismo líder. Convenció a todos que se suicidaran tomando cianuro, pastillas de cianuro, y murieron 700 adultos y entre ellos o más 200 niños. Jones se suicidó por una bala de
escopeta, cayó fulminado y de ahí en adelante se acabó la secta. Pero eso no fue todo. Ya poco antes había estado Charles Manson, más o menos en el 65, 67, primero en San Francisco, en California, y luego se fue a Los Ángeles. Comenzó con 12 seguidores. Él decía, o se basaba en el principio de una guerra racial entre negros y blancos, que también ya hemos oído por decenas o centenas de años. Entonces, él invitaba a sus locos seguidores a cometer una serie de asesinatos como el de 1969. Lo que realmente causó molestia e indignación en el mundo fue el del asesinato de la actriz Sharon Tate, quien era pareja del cineasta Roman Polanski y murió apuñalada cuando estaba en el 8º mes del embarazo. Terrible, fue sonadísimo y usted puede ver la historia. Sin embargo, él personalmente no cometió ninguno de los crímenes, por lo cual fue juzgado solamente como autor intelectual, hágame el favor, mientras que sus súbditos fueron acusados y sentenciados a cadena perpetua. Él murió en el 2017 causa de cáncer, se supone, no se sabe ciertamente, pero los demás ahí siguen moribundos en la cárcel. Otro más. 1990 más o menos, la secta Puerta del Cielo o secta OVNI. Esa me recuerda a esta NXIVM que acaba de sonar y que acaban de encarcelar al loco que había estado en México. Y esta secta OVNI, que se funda por Marshall Applewhite y Bonnie Nettles, ellos estaban seguros que iban a contactar a extraterrestres. Entonces, en ese proyecto de la teoría de antiguos astronautas que habían salido de la Tierra o que habían llegado y que habían salido de la Tierra, alucinaban diciendo que los extraterrestres visitaron a la humanidad en el pasado y que tenían la promesa de que antes de regresar a sus mundos, a sus planetas o donde tenían que ir, se llevarían solo a unos cuantos elegidos. En 1997 pasa el cometa Halley y pasa cerca de la Tierra, y Applewhite convenció a 39 locos a que se suicidaran con barbitúricos porque venían los extraterrestres a recogerlos y los salvaría de la apocalipsis. Y luego hay uno en Japón que se llamó Verdad Suprema, otra locura más, de Shoko Asahara, y el caso es que la apocalipsis también terminó en muchos muertos que lo seguían ciegamente, y él creía en el apocalíptico, en el apocalipsis del cristianismo, así le llamaba él. El caso es que logró reclutar a muchos universitarios, juntó dinero y se lanzó en un ataque con gas sarín en la ciudad japonesa de Matsumoto, donde murieron muchas personas en el metro de Tokio, 12 muertos y cientos de heridos. Bueno, esas son las sectas. Yo voy a una pausa y volvemos en Eddie Warman de noche, pero en televisión. Eddie solo vive para mí. Hoy hemos comprendido la importancia de abrazarnos, de caminar libres por las calles, regalando sonrisas y tocando corazones, de celebrar la vida y de consolar a quien lo necesita. Mexicanos, nuestra nación nos necesita. Necesita valentía para reconstruirse. México está vivo. El armamento más poderoso es la unión. Es tiempo de volver a hacer historia. Sabemos cómo hacerlo.
gobierno e iniciativa privada, sector educativo y empresarial, emprendedores, trabajadores, maestros, amas de casa, niños, jóvenes y adultos. Unidos superaremos esta prueba. México es grande. Es momento de accionar. Encendamos la llama de la esperanza y de la solidaridad para reactivar nuestra economía. Juntos, saldremos adelante. Pronto nos volveremos a abrazar y lo haremos tan fuerte que será imposible olvidar cuánto nos extrañamos, pero también cuánto nos ayudamos. México vivo. Gin Group. Siente la pureza del agua y enamórate de su sabor. Be Water está libre de procesos industriales y contiene minerales favorables para tu salud. En 3 presentaciones: Still, Sparkling y Be Pure. No te conformes con cualquier agua. Be Water, el agua premium de México. Eddie solo vive para mí. Soy Eddie Warman y estamos de regreso en Eddie Warman de noche, pero en televisión. Bueno, si se utilizan los huesos de res y de cerdo para molerlos, quitarles la grasa y hacer un alimento súper nutritivo, que es la gelatina, que ayuda a las articulaciones. Yo me pregunto cómo le habrán hecho los egipcios, donde empezó la gelatina, para haber descubierto todos esos beneficios. Bueno, a partir de ahí, a partir de los egipcios, se fue creando el uso de la gelatina, hasta para cosméticos se utiliza. Y en México tenemos un campeón de la gelatina, un hombre genial, Sergio Fernández. Ya había estado hace algunos años conmigo en el programa y ahora Sergio nos trae gelatinas en tercera dimensión. Esa es su característica, habiendo ganado premios Guinness, premios mundiales, reconocimientos en televisiones de todo el mundo. Hoy don Sergio está con nosotros y nos trajo 3 gelatinas a los 31 años, es decir, 31 años de estar trabajando en repostería, ¿verdad, Sergio? ¿Cómo estás, Eddie? Muy buenas noches. Gracias, igualmente. Qué belleza de gelatinas, miren, quiero que las vean ustedes. Aquí les vamos a enseñar también otras imágenes que ya tomaron. Eso es un cempasúchil, ¿no? El cempasúchil, ahora que pasó las fiestas de noviembre, de Día de Muertos, tenemos para brindar el año nuevo con la celebración de Navidad, obviamente una Nochebuena, para poder presentar todo este trabajo que ya llevamos, como dices, efectivamente 31 años elaborando estas gelatinas y ampliando un poquito de lo que mencionabas al principio de los egipcios. Sacaban la grenetina o se extraía la grenetina de los peces, del esturión, de las espinas y escamas. Era una grenetina que se extraía de los peces. De estarlos cociendo durante mucho tiempo, se formaba la gelatina en la sopa. O sea, se preparaban y no era la gelatina que conocemos ahora dulce, sino era una gelatina salada, como el aspic, el mousse, las terrinas. Entonces, al hacer el caldo o la cocción del pez, entonces al enfriarse empezaba a soltar la grenetina, que en realidad es el colágeno. Lo que nosotros estamos consumiendo en la gelatina es el colágeno. Esta obviamente, ¿dónde se enfriaba? Pues en el río Nilo, que son aguas frías. Entonces ahí se cuajaba la gelatina prácticamente. Y el chiste de las gelatinas que Sergio hace es la tercera dimensión. O sea, el trabajo artesanal de crear una flor, unas hojas, las hojas verdes, luego la Nochebuena, darle de esta profundidad como si fuera vidrio. ¿Cómo se hace, Sergio? Mira, aquí por ejemplo es importante conocer las técnicas, ¿no? Es una técnica 3D, como bien dices, de inyección, y el procedimiento se elabora a la inversa. Tú tienes que preparar primero una gelatina transparente con cierta consistencia para poder empezar a trabajar la inyección con gelatina de leche y colores obviamente comestibles, colores para alimentos. Entonces, aquí se empieza el centro de la flor, en el caso de la Nochebuena, y muchas de las flores, en el centro, y después se van elaborando los pétalos poco a poco.
Es un proceso que es, bueno, ya ahorita yo ya me tardo aproximadamente 1 hora y media, 2, en elaboración en cada una de estas gelatinas. Aunque el proceso de gelificación de la transparente es de un día a otro. ¿Y cómo vas dando la forma a estas hojas y a esas, el centro de esta flor? Claro, aquí la técnica, por ejemplo, Eddie, es cuando yo tengo el molde a la inversa, tengo que empezar a inyectar, obviamente soy diestro, bueno, y con mi mano izquierda voy girando conforme a las manecillas del reloj. Obviamente, si esto lo invierto de esta manera y si inyectara yo por abajo, mi movimiento es al revés, conforme a la rotación de la Tierra. Esto, si yo cambio de posición, mi giro es hacia las manecillas del reloj, voy inyectando la gelatina y voy girando el molde sin que la aguja se mueva de su lugar. Yo hago este movimiento de entrada y salida y al mismo tiempo inyectar. Son 3 movimientos simultáneos que voy inyectando, voy girando. Por eso, pero voy inyectando, entrando y saliendo de la gelatina y al mismo tiempo inyectando gelatina. Una gelatina que tiene que estar líquida. Claro. No mucho ni muy sólida porque si no se revienta por dentro la gelatina. Porque es una textura suave la que necesitamos para empezar a hacer. Entonces, el movimiento, por ejemplo, de cada pétalo que es puntiagudo, yo hago un movimiento de entrada y otro de salida. Pero el giro es al mismo sentido. Entonces, ahí esa es la técnica. Obviamente, en el centro es otro tipo de posición donde mi aguja entra, se detiene, hago tantita presión y eso hace que la punta se expanda por dentro. Pero tú tienes que ser un gran dibujante para hacer esto. Bueno. Igual además, ¿aquí qué le vas haciendo con pincitas? ¿O cómo? No, también es lo mismo, nada más que aquí el movimiento es, por decir, en zigzag o punteado. Y voy inyectando y voy haciendo el mismo giro. Claro que aquí, por ejemplo, si te das cuenta en los pétalos, son curvos. Hago que la aguja tiene un bisel en la punta. Esa aguja entra así y voy girando la aguja al mismo tiempo que giro el molde y doy dando una forma curva al mismo tiempo. Ya eso ya lo trae uno. No, ¿cómo lo traes tú? Yo no. Ya, y luego ya esta de muertito. Bueno, esta es la del muerto que ya viene completamente fría. Ajá. Entonces es una gelatina con bebida alcohólica, es un tequila que obviamente, bueno, pues nos va a dar... ¿Puedo comerlo? Sí, los hielos es de anís. Ajá. Pero ya la gelatina de la botella es de tequila. Voy a entonces, hielo. Sí, y podemos cortar esta, para que pruebes esta gelatina porque tiene un sabor especial. Pero no tenemos cuchara. A menos de, como karate. Mira, quiero que veas esto. No, bueno, traes una baja suiza aquí, el gran chef. Y fíjate que yo hace muchos años traté de hacer gelatina con alcohol también para un restaurante que tenía. Y no lográbamos que el alcohol se mantuviera, que no se perdiera, o le poníamos mucho o se evaporaba, hasta que descubrieron que era con molecular, con la técnica molecular. Exacto. Efectivamente, sí. Sin embargo, por ejemplo, cuando tú conoces la grenetina a fondo, sí sabe a agave. No, sí. Son pegadoras, entonces hay que tener cuidado porque como es dulce. No, toda porque a ver si me despierto. Bueno, pues adelante. Ya cortamos otro pedacito. Entonces, aquí es importante ver que no es la tradicional, bueno, no tradicional porque esto es nuevo, lo de la técnica molecular en los alimentos, donde se encapsula y por dentro es líquida. Sin embargo, aquí en el caso del alcohol, cuando tú empiezas a conocer la textura, las formas de la grenetina, tú la vas a poder adaptar con lo que tú quieras. Ya sea el alcohol que dicen, es que no va a cuajar, no va a endurecer, no va a reafirmarse. Y aquí lo importante es que tú al conocer el tipo de grenetina, es cuando tú dices, la puedo manejar ya con una consistencia, ¿sí? determinada y también con un grado de alcohol. No voy a exagerar tampoco, ¿verdad? ¿Por qué no voy a poner, porque entonces hay una degradación en la grenetina y sí puede ser que no cuaje. Bueno, pues te la tomas. Ahí es la diferencia. Pero si tú has probado ahorita, pues tiene el sabor completamente del agave y es donde dices, esto tiene un sabor. Pero también hay que ver la temperatura. Oye, ¿y puedes hacerla de cualquier forma, logotipo, marca, lo que sea? Lo que sea. En realidad tenemos un... A ver, ¿por qué no es una de la 4T?
Sí, cómo no. 4T, Sí. para que la mandes Sí, cómo no, con mucho gusto. al Zócalo. ¿Al Zócalo? Sí, Bueno, ahí a pues ni Palacio, hablar. ¿no? Pues sí. Señor, le vengo a traer la 4T. En tercera dimensión. Fíjate que esto 4T, 3D. Nos ha dado la oportunidad de hacer varios viajes. Uno de ellos fuimos a un programa de televisión en Brasil. Y estando en Brasilia, tuvimos la oportunidad de estar con el presidente Lula. En aquel entonces. Estoy hablando del 95 más o menos. Bueno, cuando era... No, 2005. Oye, se nos acaba el tiempo, pero ¿cómo te siguen? ¿Dónde te pueden encontrar? Me encuentran en el Facebook Sergio Fernández Rincón, su servidor. Y también al teléfono, al celular. Pues el WhatsApp ahora es el medio más rápido. Adelante. Y este es el 55 33 01 10 88. Bueno, a ver si lo pueden anotar. Y él sí sabe darlo despacito, no como los demás. Oye, Sergio, te agradezco mucho. La verdad es que te felicito. Me encanta tu trabajo. Y 31 años, pues, no se dicen más fácil de lo que son. Así es, Eddie. Pues es un gusto tenerlos. Gracias. Yo voy a una pausa y volvemos. Eddie Warman de noche, pero en televisión. Eddie solo vive para mí. Cultura, salud, educación y asistencia social son prioridades de la Fundación GIN. Fundación GIN incentiva el talento a través de actividades para el emprendimiento y competitividad. Impulsa acciones que promueven la salud emocional y llevan a la mejor toma de decisiones. Fundación GIN suma esfuerzos con empresas aliadas para beneficiar a comunidades que se encuentran en situaciones vulnerables, de riesgo o emergencia. Fundación GIN, por una mejor calidad de vida y mejores oportunidades. Prepara tu viaje en Rutas de México. Si viajas de la Ciudad de México a Taxco, toma la carretera hacia Cuernavaca, sigue hacia la Autopista del Sol y al llegar a la caseta Tequesquitengo toma alguno de los carriles de la izquierda que van hacia Acapulco y Taxco. El tiempo aproximado de viaje es de 2 horas. Planea y conoce tu ruta en Rutas de México. ¿Estás cansado de cargar con tus revistas o periódicos cuando sales de casa y pagar por ellos precios muy absurdos? ¿Cansado de ver series y documentales en la televisión con pésima conexión cuando terminas de trabajar? No te preocupes, llegó Readit, la plataforma digital más innovadora en el mercado, en donde puedes encontrar más de 10,000 títulos en un solo clic. No importa si estás en México o en cualquier parte del mundo, lleva siempre contigo un universo literario. Suscríbete ahora y recibe un mes gratis. Ready, la plataforma editorial que está revolucionando la forma de leer. Recientemente la Organización Mundial de la Salud emitió una alerta mundial por el brote del coronavirus, el cual registra más de 40.200 casos confirmados y ha cobrado la vida de casi 1,000 personas en China. Es necesario que en todas las empresas del país se apliquen las siguientes acciones: lavar las manos frecuentemente con agua y jabón, usar gel antibacterial, utilizar cubrebocas ante síntomas de resfriado o gripa, no saludar de beso ni mano, desinfectar los lugares de trabajo, evitar consumir productos animales crudos o poco cocinados, mantener limpios los utensilios con los que se preparan o ingieren alimentos y finalmente, eliminar continuamente la basura. Solo vive para mí. Soy Eddie Warman y estamos en Eddie Warman de noche, pero en televisión. Uno de los mejores restaurantes de Europa es el Rijks, que está en el Rijksmuseum en Holanda, en Ámsterdam. Y en mi último viaje a este país fuimos a platicar con el chef propietario, el chef encargado, que era el subchef. Él habla español y me sorprendió la comida, la decoración del museo, la decoración del restaurante y sobre todo la delicia con el detalle de la preparación de cada platillo. Y eso es lo que le quiero invitar a comer conmigo o a ver en este momento. Es una entrevista con el chef del restaurante Rijks, allá en Ámsterdam.
tengo el gusto de platicar con el jefe de cocina, chef de cuisine, de uno de los restaurantes más importantes de Ámsterdam. Y mire que Ámsterdam, esta maravillosa ciudad que está abajo del nivel del mar, que es espectacular por su cultura, su comercio, el turismo. Algo deberíamos de aprender de lo que hacen aquí para promover el turismo. Bueno, el chef de cocina del restaurante Rijks, que es donde está el Rijksmuseum, el museo más importante de 1600, 1500, 1600 a la fecha de arte holandés. Está con nosotros hoy Iván Beusink. Okay, it's not easy. You're from Holland? No, I was born in Nicaragua. Ah, entonces hablas español. Sí, hablo español un poco. Bueno. ¿Qué es lo que caracteriza a la cocina holandesa? Además de la metodología y el seguir el menú y el recetario al 100%, ¿qué caracteriza? Bueno, es muy difícil porque en Holanda la gastronomía y la comida ya ahorita está siendo popular, ¿no? Es que aquí la gente, como hace 10, 15 años, solo comían como pan y queso en la tarde. Ahora la gente está saliendo de comer, le gusta más comer y comer, pero yo creo que es el producto que tenemos aquí en Holanda. Es un país muy pequeño, pero tenemos el mar, tenemos muchos animales que son muy buena calidad, tenemos muchos vegetales que son muy buena calidad, y es los cocineros también que tienen que ser muy creativos, ¿no? Son muy creativos con lo que tienen que hacer, y yo creo que eso es lo que caracteriza la cocina holandesa, son los cocineros que son muy creativos. En el lounge de KLM, ¿es un restaurante así para sentarse o es una barra o cómo funciona? No, es restaurante, y igual que tenemos aquí, se puede sentar a la cocina también. Ah, ¿también? Sí, también. Y tienen también la variedad de vinos que es muy amplia. Ahí es una también. buena variedad de vinos, no tan amplia, pero sí exclusiva, de casas muy bien logradas. Tienes de diversos precios, desde precio muy razonable hasta vinos de alta gama. Sí. ¿Tienen la misma gama ahí? Sí, también son diferentes. Pero igual ahí es lo mismo. Aquí tenemos dos cartas de vino. Uno que es solamente con vinos que tienen algo con Holanda, entonces están hechos aquí en Holanda, o un holandés están haciendo los vinos en Sudáfrica o en Francia. Sí, eso es lo que nos no gusta. Lo sabía, sí, eso no sí. me lo explicaron. Sí. Y luego tiene la otra carta que es de vinos del mundo. Es del mundo, claro. Sí. Donde tienes diferente gama y calidad. Sí, porque es difícil si solo teníamos vinos de holandeses. No, yo ni siquiera sabía que se hacían vinos en Holanda hasta que viajé por KLM y me ofrecieron un vino blanco. Sí. Y que estaba bien, era un poco probablemente afrutado. Apostelhofer. No sé si es el vino más conocido aquí. Puede ser. No era malo, pero no es un gran vino. Pero cuando me encuentro con esta carta de vinos y ahora me dices que incorporan a gente que es de origen holandés o que tiene o bien holandés, que tiene que ver con algo en la producción, me parece estupendo. ¿Mexicanos no tienes trabajando? No tenemos mexicanos. No. ¿Cómo? Son buenísimos en la cocina. Sí. Y además te pueden enseñar a decir groserías también. Sí, eso es verdad. Son buenísimos para eso. Buenísimos para cocinar y para enseñar groserías. Sí, hemos tenido, pero un guest chef aquí, era el restaurante Quintonil. Jorge Vallejo, claro. Sí, estaba cocinando aquí por 3 días y nos gustó mucho. Muy bueno, sí, Jorge, muy está bueno. entre los mejores de San Pellegrino. Sí, exactamente, sí, estaba aquí y nos gustó mucho, entonces tal vez próximo año vamos a ir a México. Estaría buenísimo. Vienen al programa, ¿vas a ir con Choris? Sí. Joris, sí. Con Joris, sí, claro. Si vamos, él va ahí también, claro. Bueno, vienen los dos, Iván y Joris, al programa. Sí. Me va a dar mucho gusto recibirlos. Bueno. Muchas gracias por tu tiempo, Iván. No hay problema. Ahora, voy a ver si lo pronuncio bien, espérate. Busink. Perfecto, Busink, sí. Busink. Muy bien. Eddie solo vive para mí.
Aproveche la oportunidad mientras pasa la emergencia sanitaria. Dele al paladar lo que merece, una experiencia excepcional. Corazón de Alcachofa tiene para usted el mejor menú de alimentos frescos y orgánicos del día. Deleítese con nuestros cortes de carne, mariscos, pastas italianas, ensaladas y postres recién hechos. Quédese en casa, nuestros chefs cocinarán para su mesa y su familia. Solo llámenos a nuestros teléfonos 55 23 23 52 11 y 55 40 44 20 99. Haga su pedido y pase por la orden, o bien, llame a la empresa que pueda llevarle los platillos hasta la puerta de su hogar. Corazón de Alcachofa, sabores siempre frescos, siempre del día, lo que su paladar merece. Con más de 31 años en el mercado mexicano, El Economista ha sido y seguirá siendo un testigo objetivo de la historia económica moderna y algo mucho más importante. Sabemos que la información no es suficiente. Proponemos un debate responsable, equilibrado y profundo de la agenda económica y empresarial de nuestro país y el mundo. El Economista, testigo de la historia que vivimos diariamente. Mi querida amiga, es hora de preparar poutine en casa, rodeado de nuestros seres queridos, compartiendo delicias de maple, juegos y recuerdos. Aquí en casa estamos haciendo lo mismo. ¿Recuerdas la última vez que me visitaste? ¿Cuando descubriste mundos ancestrales y pueblos asombrosos? Sigo sonriendo de nuestra experiencia en los viñedos y nuestros amigos charros. Pero mi parte favorita siempre será el día en la playa bajo el sol y nuestro campamento mirando las estrellas. También aquí nos mantenemos a salvo, pero pensando en el futuro. Te prometo que cuando nos volvamos a ver, te llevaré a probar nuestras coloridas enchiladas. Te encantarán, pero por ahora, no olvides agregar al poutine el ingrediente especial de la familia. Nos vemos pronto. México. Eddie solo vive para mí. Soy Eddie Warman y estamos de regreso en Eddie Warman de noche, pero en televisión. Y yo le he comentado en algunas ocasiones que Jerez es uno de los aperitivos que más me gustan. Hay Jerez, hay Cherry. El otro día vino Sandra Fernández a hablar también de dos Jerez diferentes. Hay amontillado, hay oloroso, en fin. Y ahora que Pilar Meré, una magnífica embajadora y sommelier, que además da clases, da cursos y conoce perfectamente el tema de la denominación de origen de Jerez, hoy se me ocurrió que sería buena idea para abrir el día mañana o para cerrar la noche hoy, tomarse un sherry o un Jerez. Vamos a ver qué es la diferencia. Pilar, me da mucho gusto que estés con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer, como siempre. Oye, pues, a ver, vámonos primero. Jerez, Andalucía, uva palomino, ¿qué más? Bueno, mira, yo creo que es muy interesante saber que es una de las denominaciones más antiguas. Ellos dicen que la denominación más antigua, que se crea en 1935, pero además yo creo que dentro del entorno de los vinos a nivel internacional y de los vinos concretamente de España, tiene características que no se pueden comparar con ningún otro. Es decir, hay un proceso de vinificación que da como resultado un vino, como lo conocemos normalmente, es decir, un fermentado. Pero aquí el valor principal es no solo la naturaleza, hay características muy específicas en toda la zona, sino también ese trabajo que hay de elaboración del vino, pero eso no es lo más importante, sino la crianza. Y esta crianza entonces convierte en una trilogía que yo creo que es básica, que es la naturaleza, la tradición y la tecnología, que actualmente también la existe. Pero me quiero detener mucho en ese tema de tradición porque yo creo que eso es lo que me seduce de Jerez y eso es lo que me obligó casi a formarme como formador homologado de Jerez. Y es que no encuentro en ningún otro lugar este atractivo de darle un valor a la crianza tal y además de tener dos tipos de crianza y como resultado vinos que tienen un paladar, un aroma
totalmente diferente. Y comentábamos un poco fuera del aire que hay que impulsarlo, sí, definitivamente, porque las opciones son tan amplias que cuando yo me refiero a Jerez en México, la gente inmediatamente piensa en algo dulce. Y no tiene nada que ver. No. Los que más se conocen en México son La Ina, Tío Pepe, por ahí hay Hidalgo, hay otra marca que se me fue. Y bueno, ya luego llegas a Palo Cortado, llegas a Montillado, a Pedro Jiménez, y empiezas a irte a la sofisticación. Ahora bien, la historia va pues desde los fenicios, que trasladaban, que comerciaban en toda Europa con el vino que se producía en Jerez, que le llamaban Xerez, o sea, se escribía con X, y de ahí lo exportaron a Europa, ellos que eran los grandes comerciantes. Los romanos lo vuelven a traer a España, y de ahí se comercializa y se queda en la denominación, pero si mal no recuerdo, es la primera denominación del mundo, la de Jerez. Sí, 1935 te mencionaba. No, antes, inclusive denominación hacia 1600 o 1700, si mal no recuerdo. Como un inicio, sí, definitivamente, y es muy interesante todo lo que mencionas porque la particularidad y muchos de los descubrimientos del vino se dan por azar, por un poco sentido común, y es lo que pasó con Jerez. En realidad, como ya lo mencionas, era un vino que viajaba y por lo tanto necesitaban encontrar la forma de estabilizarlo y que ese viaje no lo afectara tanto. De ahí entonces se empieza a encabezar, es decir, agregar alcohol vínico, y trae como resultado, obviamente, una potencialidad o darle una capacidad para que viaje más estable, pero también descubrir que eso permite generar, cuando tú encabezas, agregas ese alcohol vínico a 15 grados, que dadas las condiciones del lugar se formara un velo de flor, que es un tipo de oxidación, bueno, de crianza biológica, y a 17 grados se rompe ese velo de flor, que son levaduras finalmente que crean una capa protectora que no oxida el vino, y entonces tienes posibilidad de crear el oloroso, el amontillado y después toda la versión, ¿no? Y yo te decía, haciendo eco a lo que tú mencionas, ¿no? Efectivamente, lo atractivo es que hay vinos secos, y de alguna manera podríamos establecerlos como generosos. Hay los vinos dulces naturales, que son de Pedro Jiménez y de Moscatel, y hay los que tienen un cabeceo, que se convierten en vinos efectivamente dulces, con un grado alcohólico más alto, como puede ser el Pale Dry, el Pale Cream, el Medium y el Cream. Entonces, a ver, ¿esos cómo son? ¿El qué? Pale Dry. ¿Pale? Pale, P-A-L-E, Pale. Pale Dry. Okay, pálido, o sea, bueno, Pale sí, Dry, exactamente. Sí. El Cream, el Medium y el Cream únicamente, no el Pale Cream, sino el Cream. Pero ¿cuándo empieza a nombrarse sherry en Inglaterra, en el Reino Unido? Si ya me acordé, 1498, 1493 es cuando empiezan con la primera denominación. Y es en 1963 cuando se publican las primeras reglas del juego en la denominación de origen de Jerez. Así es. Pero ¿cuándo pasa el Xerez a ser sherry en el Reino Unido? Recuerda que con esto que tú mencionabas, de ser un vino que viajaba y al final el vino es un producto básicamente comercial, y de eso se deriva finalmente el que se creara también la denominación posterior, es porque se empieza a hacer, tú sabes que Inglaterra siempre han sido los principales consumidores. Sí, toman todo lo que se puede. Y son como el termómetro al final en todas las bebidas alcohólicas. Entonces ellos empezaron a producir Jerez bajo el nombre de sherry. Posteriormente, por eso, y esto llevando mucho tiempo después, se crea la denominación ya no solamente como sherry, sino como Jerez con X, Jerez con J y sherry. Que por cierto, es muy interesante porque en un solo lugar tienes 3 denominaciones. Esta, que abarca y protege todo el tema de los vinos. Tienes también el de manzanilla, de Sanlúcar de Barrameda, que es el que tendremos para probar el día de hoy, y tiene el de vinagre de Jerez. Entonces es muy interesante finalmente, y tú sabes, las denominaciones de origen se crean como un concepto de protección de calidad, pero también de protección del producto. ¿El vinagre de Jerez es un vino que se echó a perder y se hace vinagre entonces?
Pues bueno, decir que se echó a perder es relativo, es decir, el ácido acético está dentro de los componentes del vino en general y es una forma finalmente de procesar. Bueno, una evolución. Una evolución. Se echó a perder porque se oxida. Exactamente. Pero qué bueno que lo aclaras, porque normalmente la gente se refiere a eso, de esa manera, ¿no? Cuando un vino se descompone y dice, ay, ya se avinagró, ya se echó a perder y además lo tira, ¿no? Si tienes un gran vino, con ese puedes hacer efectivamente un vinagre maravilloso. Sí, y lo único que hay que hacer es agregarle levadura, un vinagre con levadura, o un vino que ya traiga su levadura porque ya fermentó, lo agregas un poco, lo dejas en un lugar oscuro, lo tapas con una servilleta o un trapo, en un vitrolero o en un frasco ancho y lo dejas envejecer por años. Así se hace, por meses el vinagre. Yo ahorita estoy haciendo con un vino francés de la Romanée Conti que se me echó a perder. Bueno, ya estaba y traía algunas ligas o algunas sedimentos. Le agregué vinagre de manzana con madre, ahora sí que con madre, y lo estoy dejando envejecer, a ver qué pasa. Qué maravilla. Ya te cuento porque hice vitrolero. Y hay que considerar que al final Jerez tiene todos los elementos, sobre todo para aquellos que tienen crianza oxidativa, todos los elementos para tener esa capacidad finalmente de tener un ácido acético pero con características, digamos, positivas, ¿no? Déjame hacer una pausa, vamos a ir hasta el foro de televisión y regresamos en Eddie Warman de noche, pero en televisión con Pilar Meré. Ahora sí ya vamos a probar, ya la alargó mucho, ¿no? Ya. Pues ya sírvelo. Me parece muy bien. Eddie solo vive para mí. Hola, soy yo, el futuro. Y vengo a decirte que volverás. No lo digo yo, lo dice la historia, que te ha visto volver más fuerte y sabio después de cada prueba. Los guerreros y guerreras como tú nunca se dan por vencido. Volverás a abrazar, reír, bailar, trabajar y triunfar con tu talento. Tu liderazgo también es una medicina para salir adelante. En el futuro habrá miles de casos, pero de éxito. Y más cuando hay líderes que están contigo sin importar lo que suceda. Así que por ahora contagia a tus colaboradores de ánimo y esperanza. Que tu diagnóstico sea ser positivo en esta prueba de vida. Que la curva de tu sonrisa y entusiasmo no se aplane. Que tu cuerpo se quede en casa, pero que tus sueños no tengan límites. El virus más peligroso es darse por vencido. Pero tú volverás más grande, más líder, más talentoso, más humano, más Gingrud. Si no lo sabes, entérate aquí. ¿Sabías que en Cuetzalan, Puebla, puedes nadar dentro de la increíble huella de un perro? En este hermoso pueblo mágico existe una poza llamada Pata de Perro, que recibió este curioso nombre debido a que posee la impresionante forma de la huella de un can gigante, en la que a pesar de su poca profundidad, es posible nadar tranquilamente dentro de ella. Ya estás enterado en México Travel Channel.
Con más de 31 años en el mercado mexicano, El Economista ha sido y seguirá siendo un testigo objetivo de la historia económica moderna y algo mucho más importante. Sabemos que la información no es suficiente. Proponemos un debate responsable, equilibrado y profundo de la agenda económica y empresarial de nuestro país y el mundo. El Economista, testigo de la historia que vivimos diariamente. Siente la pureza del agua y enamórate de su sabor. Be Water está libre de procesos industriales y contiene minerales favorables para tu salud. En 3 presentaciones: Still, Sparkling y Be Pure. No te conformes con cualquier agua. Be Water, el agua premium de México. Eddie solo vive para mí. Soy Eddie Warman y estamos de regreso en Eddie Warman de noche, pero en televisión, y continúo con Pilar Meré, maestra de sumillería, sommelier, por supuesto, da clases, conferencias, cursos, te enseña a catar y representa o trabaja con algunas denominaciones de origen, entre ellas la de Jerez ahora. La historia de este es muy interesante porque Verdejo, que era el creador, Lustau, hacia 1890 y tantos, ¿no? Crea esta marca, su yerno traslada al corazón de Jerez la bodega, le pone su nombre y de ahí en adelante, que es una manzanilla, ¿no? Más bien. Así es Emilio Lustau, que se casa con María y se trasladan. Bueno, lo interesante es que esta bodega es, yo creo que de las muy pocas que tienen en todo el triángulo, que produce vino y obviamente Jerez, en todo el triángulo, es decir, en Jerez de la Frontera, en Sanlúcar y en el puerto de Santa María. Entonces prácticamente lo encontramos ahí, pero hoy tenemos Lustau, que es una de las marcas muy, muy prestigiadas y que además llegan a México, porque creo que eso es importante también mencionarlo, y es una manzanilla que tendría las mismas características hasta cierto punto de un fino. La diferencia entre un fino, necesitamos explicar las diferencias para que el público pueda encantarse con este aperitivo, que además no es de tan alta graduación, es muy rico porque suele ser seco para abrir el apetito, en un día de mucho calor, con un jamoncito ibérico, serrano, lo que quieras, va muy bien, unas aceitunas, va estupendo, un pan con tomata, que es... El jitomate ese que ya se me hizo valor, tengo hambre. Sí, totalmente. Típico español, pues va estupendo. A ver, vamos a entender. Lo primero, las uvas autorizadas, como mencioné, es Palomino, Pedro Jiménez y Moscatel. Para este tipo de vino, solo Palomino. Y la Palomino es una uva blanca de poca acidez. Y de hecho no es una uva muy expresiva, pero es la ideal para poder hacer este tipo de vinos. Y decía yo que tenemos 3 zonas y prácticamente el fino, que sería el equivalente a este que está elaborado de Palomino, con una crianza biológica, es decir, la que tiene el velo de flor, por esa razón conserva este tono, el tono original, digamos, del vino, no se oxida. Bueno, el fino está elaborado en Jerez de la Frontera. La manzanilla es exclusiva de Sanlúcar de Barrameda. Y esto hace una diferencia, si bien el proceso es el mismo, la misma uva, al análisis organoléptico es diferente. La nariz, la boca y claro, ambos funcionan muy bien, como tú decías, como aperitivos, pero también acompañan platos. Esa es otra parte muy interesante. Aquí en México yo siempre tendré la referencia de la manzanilla porque a mi papá le gustaba de aperitivo antes de comer, pero hoy por hoy conocemos que justamente es un vino que tiene las características de poder hacer armonización con elementos, ingredientes o platos que son en general difíciles para el vino, como pueden ser las alcachofas, los espárragos, las ensaladas, puede ir bien con sopas. Híjole, a mí espárragos con vino... Es difícil. No me va. Tendrás que probarlo con una manzanilla. Y en este caso... ¿Espárrago blanco o espárrago verde? Blanco. Blanco, sí. Es más fino. El espárrago verde es diferente, el espárrago blanco, que es clásico de España, es delicioso, sí le debe de ir bien. Es una maravilla. Ahora, vamos a encontrar en esta manzanilla, que por cierto se llama manzanilla papirusa, y me encanta el papirusa, quiere decir bella y elegante.
¿Me quiere decir qué? Bella y elegante. Ah, mira, está Por bueno. eso recibió ese nombre y fue Emilio Lustó el que le dio ese nombre, porque a su primer enólogo, un enólogo que tenía con él, señor Burgos, 40 años, le regaló una muñeca que se la dio a su hija y la hija le puso Papirusa. Entonces toda una historia romántica que yo creo que eso es también lo que enamora del vino. Y bueno, pues vámonos a los sabores. Claro que sí. Primero ya sabes que la parte más importante siempre hace la nariz. Y la nariz de una manzanilla es diferente del fino porque algo que caracteriza a Jerez y que establece de alguna manera su importancia en referencia o clasificación de los pagos es primero el suelo. ¿Qué cantidad tiene de albariza? La albariza es una tierra blanca que contiene mucho calcio y algas. La segunda, la ubicación, obviamente. La tercera van a ser su cercanía al mar y los vientos, el viento del levante y el viento del poniente. Entonces la manzanilla suele ser un poco más salina, puede tener ciertos tonos yodados en nariz. Nos recuerda mucho la camomila, que aquí lo conocemos como manzanilla. Como manzanilla, justamente, y que de ahí deriva mucho este nombre. Y básicamente son los aromas que vamos a encontrar aquí. En boca, lo que resulta muy interesante, y hay que saberlo, es que es ligeramente punzante. Tiene una acidez media, pero con ese tono tan seco, que además te obliga un poco a salivar. Es correcto, eso iba a decir. Prepara perfectamente. Pero tienes este sabor de fruta oxidando, de fruta ya madura, como Así si cuando la manzana o la pera empieza a cambiar de color y se empieza a hacer más blandita, pero aún es comestible. Esto es lo que vas a percibir. Totalmente. Y de hecho, si tú ubicas, uno de los aromas es la manzana verde. Cuando nosotros partimos una manzana, con el tiempo se empieza a poner cafecita, se empieza a oxidar. Es correcto. Y es parte del proceso, aunque aquí tenemos una crianza biológica y por tanto la oxidación es mínima, la palomino empieza a adquirir esos aromas y obviamente en boca también esos sabores. ¿Y por qué en copa de vino? ¿Por qué no en una copa de Jerez? Pues mira, esta es la copa tipo jerezana y para efectos de cata se sigue conservando, pero realmente como ha sucedido con la mayoría de los vinos, incluyendo en eso el champán, incluyendo otro tipo de vinos que tenían una copa tradicionalmente específica, hoy decimos quizá la copa de vino sea la mejor, con un globo medio, eso sí, no demasiado amplio para que permita una oxigenación. Básicamente es por eso. Entonces sí rompemos un poquito la tradición porque esta copa es un poco cerrada y al final siempre se mantuvo para todo el tipo de vinos de Jerez. ¿Cuándo el Jerez o el sherry pasa a ser oloroso, amontillado? ¿Qué otras características hay? Muy interesante, pues todas las que te mencioné, pero vamos como en orden. Cuando es manzanilla es porque es un vino, vamos a decir, joven, con esta crianza biológica, que va a tener 2 a 5 años nada más de crianza, y que fue encabezado, o sea, se le agregó... Crianza en barrica. Que todo es crianza en barrica, que en el caso de Jerez se llaman botas y no son de 225, son de 600. Otro dato importante, y me adelanto, litros, sí, y me adelanto porque creo que es muy importante. Las barricas es el aspecto principal en la zona de Jerez, porque además de ser evidentemente de mayor tamaño, no importa, como en el caso de un vino común, de un vino tranquilo, que tengas primero, segundo, tercero. Aquí lo que importa es que es prácticamente, primero, de roble americano y segundo, no importan los años, al contrario. Mientras más años mejor y se mina y se reparan en las propias bodegas. ¿A qué temperatura? Bueno, fíjate que aunque ya hay tecnología, la mayoría de las bodegas van a tener una temperatura de 12 grados dependiendo de la zona, pero es natural. Cuando tú vas a las bodegas ves algo que es un espectáculo. Suelen ser muy altas, tienen una ventilación natural, son oscuras y son muy húmedas. Oye, se nos acaba el tiempo, querida Pilar, pero ¿dónde te localizan o consultan acerca de Jerez? Claro que sí, Pilar Mere o Pilar Mere P o Pasiones Mundanas, que es mi blog, en todas las redes sociales, y ya si no me encuentran es muy fácil, me googlean. Pilar Mere, ahí Pilar sale. Mere. Muchas gracias, Pilar Mere. Se nos acaba el tiempo, tenemos que... ya nos vamos, ya lo dejo en su cama. Si tiene una botellita de Jerez, pues compártala. Y vamos a irnos a descansar. Y lo espero mañana de
No, ¿a qué horas? De 8 a 9 en el programa de radio, en 88.9 Noticias, información que sirve, igual que en iHeartRadio. Y acá en televisión a las 9:30 de la noche en este canal 78 de Easy, así como en YouTube y en Instagram Live. Muy buenas noches, lo dejo cachondear en su casa. Eddie solo vive para mí. Mantenga la sana distancia, pero no castigue a su paladar. La Casa del Ribeye le ofrece los mejores cortes a la parrilla del Valle de México y una amplia variedad de platillos mexicanos y postres. Venga a nuestro establecimiento y lleve a su casa el mejor sabor a un precio inigualable. O si prefiere, haga su pedido mediante aplicaciones de entrega a domicilio. Llámenos al 5363-5656. Arme su paquete y dese ese gusto que merece. La Casa del Ribeye. ¿Qué tanto conoces a México? Conoce y descubre a través de la trivia. La Trivia de México Travel Channel. El Cerro de la Bufa fue nombrado por el español Juan de Tolosa debido a su peculiar forma y significa vejiga de cerdo en aragonés. ¿Sabes en dónde se encuentra? A. Chihuahua. B. Zacatecas. C. Monterrey. La respuesta correcta es Zacatecas. Ahí se encuentra este hermoso cerro ubicado en el corazón de la ciudad. Conoce y descubre a través de México Travel Channel. ¿Buscas un aliado para optimizar el manejo de tu empresa en estos tiempos de incertidumbre económica y financiera? En temas fiscales, asesoría jurídica y materia laboral, sin lugar a dudas, IDC es la solución. IDC, experto en información y consulta integral, cuenta con diversas herramientas: revista quincenal, consultoría telefónica y personalizada con expertos en cada uno de los temas que a su empresa preocupa, herramientas online, contenido multimedia y mucho más. Suscríbete al 5089-5830 o entra a nuestro sitio idconline.mx y ten el poder de la información en tus manos. IDC, tu experto asesor fiscal, jurídico y laboral. Hoy hemos comprendido la importancia de abrazarnos, de caminar libres por las calles, regalando sonrisas y tocando corazones, de celebrar la vida y de consolar a quien lo necesita. Mexicanos, nuestra nación nos necesita. Necesita valentía para reconstruirse. México está vivo. El armamento más poderoso es la unión. Es tiempo de volver a hacer historia. Sabemos cómo hacerlo. Gobierno e iniciativa privada, sector educativo y empresarial, emprendedores, trabajadores, maestros, amas de casa, niños, jóvenes y adultos. Unidos superaremos esta prueba. México es grande. Es momento de accionar. Encendamos la llama de la esperanza y de la solidaridad para reactivar nuestra economía. Juntos, saldremos adelante. Pronto nos volveremos a abrazar y lo haremos tan fuerte que será imposible olvidar cuánto nos extrañamos, pero también cuánto nos ayudamos. México vivo. Gin Group. Fue nada más y nada menos el gran Fidel Ladrón de Guevara Bravo quien me habló de que un amigo de él,
de nombre Lorenzo Espadas Manzanilla, alias el Calgarín, y Carlos Lizama Polanco, alias el Zorro, conocían a un pescador que le dicen la momia, quien tiene localizadas unas cuevas en donde los tiburones se meten a dormir. Desde hace mucho tiempo me convertí en un admirador del mar y sus misterios. Me llamo Alberto Frisione y desde pequeño el océano ejerció un llamado irresistible al que fui respondiendo a través de los años.